Muy buenas tardes, iglesia. El día de hoy damos inicio a nuestra serie de la carta a los Hebreos. Y el día de hoy simplemente veremos una introducción a la carta y vamos a contestar 3 preguntas en esta introducción solamente. Las 3 preguntas son: la primera, ¿quién es el autor? La segunda, ¿quién es la audiencia? La tercera, ¿con qué propósito se escribió esta carta? Es que una vez más, ¿quién es el autor? Número 1. Número 2, ¿quién es la audiencia? Y número 3, ¿con qué propósito se escribió esta carta de Hebreos? Con eso dicho, les voy a compartir mi pantalla para que veamos juntos esta carta. En Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Si se dan cuenta, el comienzo de Hebreos no es como el resto de las cartas del Nuevo Testamento. El principio de Hebreos no comienza con una introducción del autor, quien escribió la carta, ni con un saludo a la iglesia que se mandó la carta. Y eso es porque esta carta, la carta de los Hebreos, fue escrita como un sermón. En diferencia de las otras cartas, esta carta es básicamente un sermón escrito con pluma. Y en Hebreos 13:22 es donde vemos a esta carta que se refiere como una palabra de exhortación. Miren, Hebreos 13:22, el autor, quien haya sido, dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues es escrito brevemente. Entonces, esta carta de Hebreos es una carta de exhortación. Y esas palabras, específicamente, esta palabra de exhortación de la que nos habla el autor, la vemos en otra parte en la Biblia. Específicamente, así como palabra de exhortación, la vemos en Hechos 13:15, donde dice lo siguiente: y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces aquí vemos que en el contexto de una predicación en una sinagoga, se le llama una palabra de exhortación, donde Pablo va a predicar. Entonces, una vez más, esta carta está escrita en forma de exhortación, en forma de un sermón. Y para que entendamos un poquito mejor la carta de los Hebreos, tenemos que regresar a sus tiempos y imaginarnos que un grupo de judíos, a un grupo de judíos que existían cuando apenas eran los inicios de la iglesia cristiana. Estos judíos a quienes es dirigida la carta probablemente vivieron cuando aún existía el templo judío y no había sido destruido. Este grupo de hebreos toda su vida habían crecido bajo la religión del judaísmo, adorando a Dios con sacrificios en el templo, rituales y ceremonias prescritas en la ley de Moisés. Pero a este grupo de judíos un día se les predicó el evangelio, como veremos más adelante, por la mano de los mismos apóstoles de Jesucristo. A estos judíos se les predicó que Cristo es el cumplimiento de la ley, como dice Romanos 10:4, que dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. A esos judíos se les predicó que todos los sacrificios que ellos conocían en su pasado, prescritos en la ley mosaica, tenían su verdadero cumplimiento en la persona y la obra de Jesús.
A este grupo de judíos no solamente se les predicó Cristo y a este crucificado por los apóstoles, sino que este mismo mensaje les fue confirmado por Dios por medio de milagros y prodigios. En un tiempo cuando estaban vigentes los milagros y prodigios. Ahora imagínense a estos judíos escuchar el evangelio de mano de los apóstoles, verlo confirmado con milagros y prodigios y arrepentirse de sus pecados y creer solamente en Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Pero ahora imagínense que a pesar de que hay mucho gozo inicial por su conversión al evangelio, ahora estos hebreos comienzan a experimentar persecución por su nueva fe cristiana. Y debido a esta persecución, muchos de esos judíos se paran de congregar en la iglesia. Imagínense que por esta persecución muchos son tentados a regresar al judaísmo, a sus sacrificios, sus rituales y básicamente a su vida pasada. Son tentados estos judíos a abandonar su profesión de fe en Cristo y regresar a la ley de Moisés. Pero hay un gran problema. Si estos judíos, después de haber escuchado el evangelio, regresan a su vida pasada, ya no hay perdón de pecados, sino una horrenda expectación de juicio. A estos judíos, el autor de Hebreos les escribe ese sermón en forma de carta para exhortarlos a perseverar en la fe y poner sus ojos en Jesús. Hebreos 13, una vez más, Hebreos 13, y vamos a ver otra vez nuestro versículo. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Así que una vez más, es una carta de exhortación para ayudar, animar a esos judíos a perseverar en la fe, la carta de los hebreos. Así que el primer punto que vamos a tocar es quién es el autor. Uno de los misterios a través de la historia de la iglesia es precisamente esto. ¿Quién escribió Hebreos? Ha sido un misterio por 2000 años, porque el autor nunca menciona su nombre en toda la carta. Hay un dicho famoso en la historia de la iglesia de uno de los padres de la iglesia, quien dijo, solo Dios sabe quién escribió esta carta. Pero veamos lo que dice la evidencia bíblica sobre el autor. Sabemos que el autor era un hombre altamente educado. Sabemos que conocía el Antiguo Testamento suficiente para hablarle a judíos que probablemente se sabían mucho de las escrituras de memoria. Sabemos que fue alguien entrenado en griego porque cita no de la Biblia hebrea, sino cita de la versión griega del Antiguo Testamento. Sabemos que era un tremendo predicador porque podía mostrar cómo el Antiguo Testamento tenía su cumplimiento en Cristo. Y a través de Hebreos vemos que este autor cita el Antiguo Testamento, cita pasajes enteros a veces, y después da una exposición, aclara cómo Esdras le da sentido a las Escrituras para mostrar cómo se relaciona con la obra redentora de Cristo. Si uno estudia Hebreos a profundidad, se dará cuenta que este autor cita Salmos, cita Segunda de Samuel, cita Deuteronomio 32, cita Jeremías, cita Habacuc y lo explica. Cita los pasajes y les da sentido y lo relaciona con la obra de Jesús. Él era un verdadero portavoz de la palabra de Dios. Como decía Spurgeon sobre predicar, decía, no hay Cristo en tu sermón, entonces vete a casa y jamás vuelvas a predicar. Y con certeza podemos decir que verdaderamente el autor de Hebreos era un predicador cristocéntrico. Alguien dijo sobre el autor de Hebreos, y cito, esto es un gran ejemplo para los expositores de hoy que hablan de sus vidas, política, testimonios. Tenemos un tema que hablar y este es Cristo y Cristo crucificado.
Y como el autor de Hebreos debemos de citar la Biblia y explicarla, citar la Biblia y explicarla, y ahí termina la cita. Pero ¿quién es el autor de Hebreos? Sabemos que el autor de Hebreos conocía muy bien a su audiencia. En Hebreos 13, versículo 19, si miran la pantalla, dice: y más os ruego que lo hagáis así para que yo sea restituido más pronto. Dice que él quería volver a ver a su audiencia, o en otras palabras, que yo pueda estar con ustedes pronto. Sabemos que este autor conocía a Timoteo porque lo menciona en su carta. Entonces es una persona que conocía a Timoteo, una persona altamente entrenada en el Antiguo Testamento. Es una persona que conocía a este grupo de hebreos, pero también sabemos que este hombre, quien haya sido, probablemente no era un apóstol. ¿Cómo sabemos que probablemente el autor no era un apóstol? Porque en Hebreos 2, versículo 3 al 4, se nos habla de este grupo judío y cómo escucharon el Evangelio. Y dice en el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hablando del Evangelio. Y luego dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Jesucristo, nos fue confirmada por los que oyeron. Aquí el autor se incluye a sí mismo con los hebreos. Dice, este evangelio nos fue predicado primeramente por el Señor Jesucristo durante su ministerio y nos fue confirmada y se incluye con la audiencia de los israelitas por los que oyeron. ¿Y quiénes son este grupo de los que oyeron? Pues el versículo 4 dice que estos hombres que oyeron el evangelio directamente de Jesucristo testificaron, dice, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, el versículo 3 y 4 nos dice que este hombre escuchó el evangelio de los apóstoles. ¿Y cómo sabemos que son los apóstoles? Pues escucharon el evangelio directamente del Señor Jesucristo y confirmaron el evangelio con milagros y señales. Y esto de milagros y señales tuvo que haber sido los apóstoles, porque según 2 de Corintios 12:12, dice, con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. ¿Suena familiar eso? Es lo mismo que se menciona en Hebreos, la cual habiendo sido anunciada en Hebreos 2, 3 y 4, primeramente por el Señor nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos por señales y prodigios y diversos milagros. Y en 2 de Corintios nos dice que estos son señales, 2 de Corintios 12:12, señales de apóstol, son estos milagros. ¿Pero qué nos dice esto? Que el autor probablemente no era un apóstol, sino que escuchó el evangelio junto con los judíos a los que les escribe y escuchó el evangelio de parte de los apóstoles, quienes confirmaron el mensaje con milagros. Entonces, ¿quién es este autor si no fue un apóstol? Bueno, les voy a dar algunas teorías. Durante el primer siglo, durante la era de los padres de la iglesia, algunos pensaban que el autor era Pablo, pero ya vimos que no puede haber sido Pablo porque el autor de Hebreos escuchó el mensaje directamente de los apóstoles y él no era un apóstol, así es que no pudo haber sido Pablo probablemente.
Algunos creen que alguien tomó el sermón de Pablo y lo transcribió. Se creen que Lucas tuvo que haber escuchado un sermón de Pablo y él fue quien escribió la carta a los hebreos. Otros han dicho que Bernabé, en el primer siglo, porque Bernabé era un hombre levita, un judío, quien conocía el Antiguo Testamento. Y los levitas conocían los rituales, siendo sacerdotes, conocían los rituales judíos, y por eso se cree que pudo haber sido Bernabé. Entonces, ya vimos el primer siglo, esas son algunas teorías de quién lo escribió. En los tiempos de la Reforma, Martín Lutero pensaba que el autor de Hebreos era Apolos, porque era judío y era poderoso en las escrituras, como dice Hechos 18:24, que era un judío elocuente, poderoso en las escrituras. Y también recuerden que Apolos era conocido por mostrar a Cristo del Antiguo Testamento. Juan Calvino durante la Reforma dijo: la forma de enseñanza y el estilo muestran que Pablo no fue el autor, y el autor mismo confesó en el capítulo 2 que él fue un discípulo de los apóstoles, algo que Pablo no hubiera dicho. Entonces, ahí están algunas personas que Martín Lutero y Juan Calvino, que durante la Reforma, ellos no pensaban que era Pablo. Y el día de hoy, en la era moderna, algunos hasta piensan que podría haber sido Priscila y Aquila los autores. Pero en realidad, pues no sabemos con certeza quién escribió esta carta. Tenemos que decir con el padre de la iglesia: solo Dios sabe quién escribió Hebreos. Pero lo que sí quiero mostrarles es Hebreos 3, versículo 7. Hebreos 3, 7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Aunque en nuestra humanidad queremos saber el misterio de quién escribió Hebreos, y se vale tener teorías, me pueden preguntar la mía, no aquí, pero en su tiempo libre, les puedo dar la mía. En realidad sabemos que toda escritura viene de parte de Dios, siempre es Dios hablando. Dios usó hombres para escribir las cartas que tenemos, pero es Dios quien nos habla en tiempo presente. Y eso lo vemos en Hebreos 3:7. Dice, el autor de Hebreos dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, y hace una cita de los salmos. Entonces, aún los salmos, y cuando se escribieron los salmos, viene esta cita de aquí, pero también era para los hebreos que leyeron originalmente estas palabras: si oyeres hoy su voz. Era el Espíritu Santo siempre hablando. Entonces era para la audiencia original de los hebreos, pero también esta palabra es para nosotros. Si oyeres hoy su voz, y es el Espíritu Santo hablándonos. Entonces eso es muy importante recordar, que viene de Dios mismo, como dice 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así es que con eso vamos a tener que conformarnos por el momento, que esta palabra es el Espíritu Santo hablándonos el día de hoy, quien les habló a los hebreos y quien les habló a todos los que han leído esa carta a través de los siglos, en la historia de la iglesia. Entonces, el punto número 1 es quién es el autor, ya lo vimos eso. Punto número 2 es quién es la audiencia de la carta de los hebreos, que ya vimos un poco de eso, pero vamos a profundizar un poquito más. ¿Quién es la audiencia de la carta de los hebreos? Debido a que el autor se refiere a sacrificios en el templo,
como en Hebreos 7:27, dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Cuando el autor de Hebreos habla de los sacrificios, parece que todavía están vigentes. O sea, este persona vive, los judíos viven, y aún hay un templo, aún hay sacrificios. Están viviendo entre la audiencia, entre la transición de los sacrificios al cumplimiento del Evangelio en Cristo Jesús. Como mencioné al principio, la carta es para judíos que han vivido toda su vida bajo la ley de Moisés. Son judíos que toda su vida han entrado al templo y hecho sacrificios como parte de su adoración a Dios. Pero a estos judíos se les ha predicado el Evangelio y se les ha confirmado este mensaje del Evangelio con milagros y prodigios por mano de los apóstoles. Y porque han escuchado que estos sacrificios tienen su cumplimiento en Cristo, muchos han doblado su rodilla y han confesado a Jesús como el Señor, reconociéndolo como el Mesías que había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Pero ahora estos judíos, al experimentar la persecución religiosa por ser cristianos, corren peligro de abandonar o apostatar de su fe en Cristo. Una de las noticias del 2019 fue que en la víspera de Navidad, unos terroristas decidieron mandar un mensaje de persecución al mundo cristiano. Y para mandar este mensaje, ellos ejecutaron a 7 cristianos en esta víspera de Navidad mientras lo grababan en video. Otra historia de persecución cristiana en el mundo es la de Wang Yi, el pastor de la iglesia de Early Rain Covenant, ubicada en China. El pastor Wang Yi fue sentenciado a 9 años en la cárcel, fue separado de su familia, fueron suspendidos sus derechos políticos por 3 años y le confiscaron todas sus pertenencias. ¿Cuál fue el crimen del pastor? Predicar el evangelio en China. Ahora, imagínate ser cristiano en Nigeria, donde constantemente son asesinados los cristianos. O imagínate ser cristiano en China y ser echado en la cárcel y ser removido de tu familia, de tu esposa, hijos, hijas, madre, padre, por tu fe en Cristo. En medio de la persecución, muchos pueden ser tentados a apostatar o abandonar su fe para no tener que sufrir, para no ver sufrir a su familia o perder sus pertenencias o su vida. ¿Cuánta persecución estuvieras tú dispuesto a pasar por tu fe en Cristo? ¿Cuánto estuvieras dispuesto a entregar por tu fe en Cristo? Este era el dilema de la audiencia de la carta de los Hebreos. Ellos estaban sufriendo persecución y muchos estaban en peligro de apostatar para evitar el sufrimiento. Algunos de los judíos habían estado en la cárcel y aún otros se encontraban en ella. No vayan ahí, pero en Hebreos 13:3 dice, acordaos de los presos. Y en Hebreos 13:23 se nos dice que Timoteo acababa de salir libre de la cárcel. Hebreos 10:32, eso lo voy a leer. Hebreos 10:32 al 34. Dice, pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque los presos también os compadeciste.
y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Algunos estaban en la cárcel, algunos conocían a personas que habían estado en la cárcel, algunos perdieron despojo de sus pertenencias. Había sufrimiento desde el momento que fueron iluminados o salvos. Tuvieron vituperios y tuvieron tribulaciones. Fueron hechos un espectáculo al mundo por su fe en Cristo. La Biblia de las Américas dice, en mismos versículos, pero otra versión dice, pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados soportasteis una gran lucha de padecimientos, por una parte siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra siendo compañeros de los que eran tratados así, porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Estos judíos estaban en riesgo por esas tribulaciones, por esos sufrimientos por su fe, abandonar la fe en Cristo, apostatar de la fe y regresar a su vida pasada en el judaísmo. Y a estos hombres les escribe esta carta de exhortación para animarlos a perseverar en la fe y mantener sus ojos en Jesús, el autor de nuestra fe. Punto número 3, ¿cuál es el propósito de Hebreos? Lo acabo de mencionar brevemente, pero vamos a profundizar un poquito más. ¿Cuál es el propósito? Punto número 3 y punto final. ¿Cuál es el propósito de Hebreos? Una vez más, veremos el propósito y es mostrar la superioridad de Cristo. El autor quiere mostrarle la superioridad de Cristo a estos judíos en comparación a lo que quieren regresar de la ley. Les quiere mostrar que no hay nada que regresar. Si regresan a la ley mosaica, están regresando a la sombra. Si regresan a los sacrificios de antes, están regresando a la sombra. Cuando el cumplimiento glorioso se encuentra en Jesús. Por eso en Hebreos 1:1, que veremos la próxima semana, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Dios habló muchas veces y de muchas maneras en el pasado a los israelitas, a los padres por medio de los profetas. En esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o nos ha hablado en Hijo. Antes Dios hablaba por los sacrificios, por visiones, etcétera, etcétera. Pero estos últimos días, y hemos estado en los últimos días desde que Cristo resucitó a los muertos, nos ha hablado por medio del Hijo, por medio de Jesús. Este predicador nos quiere mostrar que Jesús es superior a todo lo que estos judíos aún fueran tentados a regresar. En Hebreos 1:5 al 6 nos dice que es superior a los ángeles. Hebreos 1:5 al 6 dice, Hebreos 1:5 al 6 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré el padre y él me será hijo. ¿A quién de los ángeles dijo esto Dios? Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Dios nunca le ha dicho a ningún ángel, mi hijo eres tú, de forma individual. Nos muestra que Jesús es superior a los ángeles. En Hebreos 2:9 nos muestra que es superior al primer Adán. Jesús es el segundo Adán y es superior al primer Adán. En Hebreos 3:3 nos dice que es superior a Moisés. En Hebreos 4:15 nos dice que es mejor sacerdote que los del antiguo pacto. En Hebreos 10:11 al 13 nos dice que
Es un mejor sacrificio que los sacrificios del antiguo pacto, que no podían quitar el pecado. Te voy a leer Hebreos 10:11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Entonces los de antes no podían quitar los pecados. Pero Cristo, y noten esta comparación y contraste que hace a través de toda la carta, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una de las cosas que te enseñan en la clase de predicación, en los seminarios e institutos, es que las predicaciones siempre deben tener una idea principal. Y la idea principal, con ella exhortas, con ella predicas, con ella ilustras y con ella aplicas. Y esto es lo que hace el predicador de Hebreos a través de todo su sermón. Su tema es Cristo, la suprema revelación de Dios. Sus citas del Antiguo Testamento lo comprueban. Cita la Biblia y muestra su cumplimiento en Cristo. Él usa las mejores ilustraciones, ilustra con el Antiguo Testamento para grabar el mensaje en el corazón de su audiencia. Este sermón verdaderamente es Cristo. Hebreos es un sermón por el cual el Espíritu Santo nos está hablando en tiempo presente sobre las glorias de Cristo para animarnos a perseverar en medio de las pruebas el día de hoy mientras llegamos a la mejor ciudad, a la ciudad de Dios. Hebreos 13:22 dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente.